Bueno, muy buen día para todos. Eh, Vamos a arrancar nuestra segunda semana de clase. Esperemos un momentico para grabándose la clase para aquellas personas que por alguna circunstancia no puedan conectarse. Yo la grabo, la subo a la plataforma y a partir de allí pueden ustedes repetir la clase o por lo menos verla. Bueno, vamos a entrar a la plataforma para ver el ejercicio que ustedes realizaron. Voy a compartir pantalla. Las actividades asincrónicas buscan afianzar un poco el conocimiento de los temas que se han dado. Entonces, nosotros estábamos generando en la primera semana una introducción a nuestra asignatura del desarrollo del pensamiento lógico y decíamos que, digamos, el concepto de la lógica es la forma como, de alguna forma, las actividades tienen una secuencia dentro de un proceso que nos permite a nosotros visualizar las cosas y que esto a lo largo de la historia de la humanidad nos ha permitido irla desarrollando. El pensamiento lo que hace es que nos permite hilar ideas y esas ideas nos permiten desarrollar acciones. ¿Para qué? Pues obviamente para poder dar respuesta a inquietudes. Entonces es un poco lo que nosotros estábamos en esta primera semana, era visualizando eso. De los 31 presentaron 29, entonces hasta la fecha no se han presentado, vamos a mirarlos. Eh, bueno, aquí el primer ejercicio no lo tiene. El segundo, bueno, el segundo sí, el primero no tiene respuesta. Lo que teníamos que hacer era imprimirla, imprimir, por ejemplo, esto, colocar la secuencia de puntos para formar figuras, ¿sí? Especialmente estas tres figuras que estaban incluidas aquí. Ahorita, como lo vamos a ver, digamos, uno puede evidenciar claramente que las figuras están, pero pues, vamos a mirar cómo está un poco la abstracción de cada uno, por lo menos de algunos de ustedes. Está el ejercicio, son iguales, bueno, está desarrollado. Y aquí están una serie de la respuesta 1. Vamos a mirar otro. Mire, Sofía, curiosamente, sí, le colocó los tres, las tres figuras que para esto nos evidencia que en los puntos estaban las tres figuras. Si ella hubiese querido coger solamente esta flecha inicial, mírela aquí, la colocó en rojo. Ahí está, diferentes formas. La flecha hacia abajo, mírala, están todas, y llamémosla, no es una estrella, sino una estrella alongada, igualmente están todas. Esto evidencia claramente, Sofía está, Sofía Álvarez, Sí, señor. ¿te dificultó hacer el ejercicio o tú lo viste las figuras allí? No, profe, pues al principio sí fue como un poco confuso, pero pues ya como que al rato ya como que me acostumbré a la forma de las figuras y ya era como encontrar el patrón de puntos, como que tenía que, a ver, bueno, los cositos. Yo creo que los que más me dificultaron fueron los últimos, que están como más pegaditos. Ok, pero si tú colocaras, colócame una secuencia de cómo lo hiciste, o sea, coloque como los pasos que hiciste para dar respuesta a esto, porque es primera vez, Sofía, es la primera vez que alguien me hace las figuras, y en este caso, pues todas. O sea, encontró los patrones en cada uno de los cuadros, y eso me parece muy fabuloso. O sea, el poder de abstracción que tienes tú es inmenso, y eso te va a servir muchísimo para tu carrera. Entonces, si tú quisieras colocar como una secuencia, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cuál fue dígame como el paso a paso para lograrlo?
A ver si lo puedes describir. Sí, señor. Bueno, pues al principio yo busqué, creo que la que más fácil se me hizo encontrar fue la verde, la estrella, porque pues se ve que en la parte de arriba tienen como dos puntos como a la misma distancia, que son una línea, y pues tiene la puntica ahí. Entonces pues ese fue como lo más fácil de encontrar y ya como seguía el patrón de la estrella. Ya los otros sí ya como que intentaba encontrar puntos que estuvieran alineados para pues encontrar las otras figuras que también pues estaban alineadas. Yo creo que pues ese fue el patrón que seguí, pero pues no, o sea, como todas estaban muy distintas, pues ya era como que la que encontrara primero también. ¿Hiciste cuadro a cuadro o hiciste figura a figura? Hice cuadro a cuadro. O sea, así, y si encontraste las tres figuras en el cuadro uno y así sucesivamente. ¿Sí? Sí, señor. Ujú. Obviamente, digamos, ¿qué es lo que el ejercicio nos mostraba? Nos mostraba la posibilidad de eso, de tener una capacidad de abstracción, digamos, de poder abstraer de una situación como lo veíamos de pronto en este ejercicio, como estamos ahorita en el ejercicio de su compañero que no logró colocar eso. Pues obviamente era abstraer las figuras dentro de esta serie de puntos. Entonces, digamos, ahí es donde evidencia un poco una capacidad y eso es bien interesante. En los demás, pues obviamente era una lógica, era mirar si eran iguales, mayor que, menor que, y en la mayoría de los casos evidencia uno más o menos que hay una lógica un poco más desarrollada en el sentido de que las matemáticas para nosotros de alguna forma se ha venido acentuando día a día. Lo mismo lo que es la secuencia lógica, ¿sí? Para poder un poco desarrollar los elementos. Entonces, digamos, estos dos ejercicios siguientes evidencia claramente más un análisis de lógica, mientras que en este primero sí era de abstracción. Es un poco, esto, te felicito Sofía, de verdad, me sorprende porque es la primera vez dentro del ejercicio que lo he colocado que alguien hace, y sobre todo, pues algunos de pronto hacían uno, pero tú hiciste los tres en cada uno de los cuadros. Entonces, digamos, eso es lo que buscaba el ejercicio. Buscaba un poco visualizar y empezar un poco a generar procesos de deducción, inducción, de lógica, ¿sí? De abstracción. ¿Para qué? Para poder de alguna forma empezar a desarrollar eso que tenemos, esa lógica y ese pensamiento lógico, y a partir de allí empezar a generar actividades que nos permiten desarrollar. ¿Hasta ahí es claro el ejercicio? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, vamos a devolvernos un poco para que vean que ya, digamos, importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cada actividad la califico, voy llevando puntaje, digamos, dentro de esto. Y importante que todos hagan el ejercicio. Ya monté la segunda actividad, la segunda semana. ¿Cómo aprendemos? Nuevamente reitero, hay una entrada, hay un documento, un libro, cómo se aprende, la presentación de la clase, la actividad para que ustedes revisen. Y aquí está la actividad sincrónica que vamos a realizar esta semana. Sí, nuevamente reitero, la idea es que esta actividad sincrónica, para no quitarles hora de clase, la vamos a hacer el próximo miércoles. Siempre los miércoles, las horas de los miércoles de 7 a 9 se dejan para que ustedes puedan hacer las actividades asincrónicas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora al final lo vamos a ver. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Vamos a arrancar la temática. Entonces, la segunda semana lo que hacemos es establecemos cómo aprendemos y buscamos un poco el ejercicio de mirar esa relación de cómo el aprendizaje, la lógica, el pensamiento, la inducción, todos esos elementos que, digamos, están medio sueltos, los podemos amarrar y lo más importante, cómo a partir de ellos nos van a permitir a nosotros como ingenieros desarrollar una visión mucho más clara para poder construir respuesta a múltiples
problemas o situaciones que nosotros tenemos que vivir. Desde ahí la importancia de entender que este pensamiento lógico es una forma de desarrollar una actitud y una serie de elementos que nos van a permitir a lo largo del resto de vida, llámese profesional o personal, dar respuesta a inquietudes o a problemas que se nos presentan. Entonces, lo primero que hacemos es, hacemos una pregunta, ¿cómo aprendemos? Y la idea es dar una respuesta. Y lo que esa respuesta nos permite evidenciar claramente es que a lo largo de la vida nosotros vivimos experiencias. Y esas experiencias nos van a permitir a nosotros adquirir conocimiento. Entonces, nosotros desde que nacemos empezamos a visualizar elementos que, digamos, se convierten en una situación que nosotros la vivimos, que nos apropiamos de ella y que aprendemos a convivir. Y ahí juegan un papel muy importante lo que son los modelos culturales, los patrones sociales. El modelo cultural es la cultura en donde nosotros vivimos y los patrones sociales es el entorno en el cual nosotros vivimos. Y un poco para que entendamos esto, los modelos culturales son variables y estos están muy dados de acuerdo digamos, a la cultura donde nosotros vivimos. Voy a poner un ejemplo. Es muy diferente la vida nuestra a la vida de los indígenas. Entonces, esto conlleva a que su modelo cultural es un modelo estructurado bajo unas creencias, bajo unas experiencias, bajo unas situaciones que se han ido dando por generación. Y esto depende, ya lo digo, de acuerdo a ese modelo cultural, es que surgen esos patrones sociales. Y ahí va un poco el conocimiento. Entonces, por ejemplo, para que lo entiendan de manera mucho más sencilla, un indígena nuestro en la zona del Amazonas, por ejemplo, mambea coca. ¿Qué es mambear coca? Es coger la hoja de coca, pulverizarla, volverlo polvo, y ellos lo que hacen es colocarse en la boca, al lado de los dientes, digamos, un poco de hoja de coca. ¿Para qué? Pues obviamente para generar un proceso de tranquilidad del sistema digestivo y que no les dé hambre, y por eso ellos pueden trabajar 10, 12, 14 horas continuas si no tienen, digamos, problemas. Entonces, ese es digamos, el modelo, el patrón cultural que ellos tienen, y han convertido en un modelo social, o sea, que ya todas las personas, en la medida en que van creciendo, se van dando cuenta que esto es normal y lo hacen. En nuestras culturas es totalmente distinto, digamos, culturales y un modelo sociales que pues conllevamos sino lo que percibimos. Y esa percepción del mundo es lo que genera, digamos, de alguna forma, que nos desenvolvamos ante situaciones e interpretemos subjetivamente, digamos, las situaciones, y a partir de allí generemos nosotros respuestas. Esto, por ejemplo, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista práctico, esto desarrolla, digamos, lo que en algunas personas es mucho más evidente, digamos, la sagacidad o la respuesta inmediata a cosas. Hay personas que bajo unas circunstancias reaccionan más rápidamente que otras, digamos, las situaciones se conllevan a que automáticamente les genere una innovación digamos, les dé susto, miedo, algunos sentimientos surjan y no dan respuesta. Entonces, de ahí un poco es lo que el aprendizaje, digamos, de las situaciones y la percepción misma de ese entorno es lo que nos va a permitir a nosotros, de alguna forma, desarrollar de manera más práctica lo que es el concepto del aprendizaje. A manera de conclusión, se podría decir que el aprendizaje es una relación con la experiencia que nosotros vivimos. O sea, todo ser humano ha tenido experiencias y esas experiencias le ha permitido comprender, reflexionar, pensar y actuar ante diferentes situaciones. Lo que hace, digamos, que esa experiencia afecte de manera positiva el hacer o el pensar. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, hay personas que, digamos, en su modelo, digamos, en el entorno social en el que vive, tienen cohibiciones de preguntar, porque, digamos, las personas con las que viven los han castigado cuando preguntan. Entonces, ese tipo de personas automáticamente generan unos traumas que en muchos de los casos, pues obviamente, digamos, los afecta a tal punto que las personas se inhiben o cohiben de hacer preguntas. Y un poco lo que se plantea aquí es que la experiencia afecta de manera positiva o no el hacer y el pensar, y que cada experiencia, digamos,
por simple que sea, depende del aprendizaje individual que cada persona tiene. Y de allí la importancia de evidenciar claramente que el aprendizaje está muy relacionado con la situación de vida, de esos modelos culturales, de esos patrones sociales, de esas aspiraciones que cada individuo tiene de aprender y apropiarse del conocimiento, de conocer su entorno y a partir de allí percibir muchos de los elementos que les van a permitir desarrollar las cosas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Viene una pregunta que me parece bien interesante. Quiero que pues algunos me lo respondan. ¿Cómo creen ustedes que aprenden más? ¿Cuando enseñan, cuando hacen, cuando hablan, cuando vemos y escuchamos, cuando vemos, cuando escuchamos? Ahí hay una visión, y es importante hacer este paréntesis que coloco ahí. Una cosa es oír y otra escuchar. El oír es que uno oye los murmullos y los ruidos, y los escucha es cuando los interioriza. Entonces la pregunta es cuando escuchamos o cuando leemos. ¿Quién quiere lanzarse a plantear cómo cree usted que aprende más? ¿No dormidos? No. Profesor, la una o qué. Bueno, si quiere, haga un análisis de eso, a ver cómo percibes tú la pregunta. No, pues o sea, yo creo que yo aprendo de dos formas. Ahí la primera, pues viendo y escuchando como en una sola, porque pues es como uno en clase viendo y escuchando. Pero pues digamos, yo no soy capaz como de aprender cuando escribo o eso, no. O sea, no soy como mucho de tomar apuntes. Y también pues cuando enseño, porque pues ahí es cuando yo siento que yo realmente sé algo y tengo la autoridad de explicarle pues a algún compañero algo que estemos viendo. Entonces pues así mismo aprendo más. Ok, y de las dos, ¿en cuál tú aprendes más? Enseñando, según lo que ves. Enseñando, sí, Ok. señor. ¿Hay alguien que quiera aportar algo más? Profe, pues yo creo que de forma general enseñando, porque enseñar involucra a todas las demás. Entonces se Ok, podría decir que es una forma más completa de aprender. Yo, ok. Eso es muy cierto. Resulta que un psiquiatra, ¿sí?, norteamericano que se llama William Glasser, planteó una teoría sobre el desarrollo, digamos, de el pensamiento y cómo la persona aprende, ¿sí? Y a partir de allí, él evidenció, digamos, que hoy por hoy los medios de comunicación lo que hacen es saturar en muchos de los casos a las personas. O sea, si uno percibe, hoy la comunicación es tan activa que el volumen de información que las personas tienen es tan alto que en muchos de los casos, en lugar de activar esas formas de aprendizaje que vimos anteriormente, en muchos de los casos las está opacando. Y eso se evidencia cuando se hace estudios, digamos, de personas mayores y las comparan con diferentes generaciones. Entonces uno, por ejemplo, evidenciaba claramente que las generaciones de hace 50, 60 y más años, digamos, el nivel de aprendizaje era mucho más práctico en el sentido de comprender cosas de diferentes maneras. Voy a poner un ejemplo. Si bien ellos no sabían leer, lo que hacían era escuchar y ver, que eran dos elementos fundamentales, y ellos aprendían escuchando. De hecho, muchos, por ejemplo, el bachillerato lo hicieron por radio, y lo que hacían era escuchar lo que a través de el radio se les decía, y ellos se lo imaginaban. Ese hecho de oír e imaginar, o sea, tratar de interiorizar eso, les permitía aprender. Y ellos desarrollaron mucho eso, o sea, ellos no oían, sino escuchaban permanentemente. Pero quizá lo que más les permitía desarrollar era cuando de alguna forma enseñaba. Lo que sucede es que hace 100 años era muy difícil a veces dar la posibilidad de que las personas enseñaran. Lo que hacían era que todo el mundo aprendiera viendo.
¿sí? Viendo cómo se hacían las cosas. Pero entonces él, digamos, planteaba que eso, y que plantea que hoy por hoy lo que evidenciamos claramente es que, digamos, la comunicación es tan alta, digamos, en volumen, que en muchos de los casos se está limitando un poco el concepto de ese aprendizaje. La teoría lo que hace es permitir establecer una pirámide del aprendizaje que plantea un esquema que puede entenderse de manera más sencilla. Y él lo que hace es evidenciar claramente que los órganos de los sentidos son el elemento fundamental para desarrollar un poco ese aprendizaje. Y lo que plantea, digamos, es que la universidad debe buscar la forma de desarrollar de alguna forma que los órganos de los sentidos sean el elemento fundamental. ¿Para qué? Para que el aprendizaje de los muchachos que están en etapa de aprendizaje, pues sea mucho mayor. Esa pirámide de aprendizaje está basada, digamos, en elementos que se dan. Y él lo que planteó a lo largo de su estudio era que cada uno de lo que vimos anteriormente, pues genera un porcentaje de aprendizaje. Alguien perdón un momentico, miro a ver si está alguien buscando que le abra la sesión. Ah, no. Entonces volvamos aquí. Estaba diciéndole que lo que evidencia claramente el aprendizaje es que se da, y él dice que hoy por hoy, digamos, el leer solamente aporta un 10% del aprendizaje. Y esto en virtud a que en muchos de los casos, digamos, ya la gente ya no lee, porque tiene elementos que le proporciona muchos información, y esa información lo que hace en la práctica es limitar a que la gente lea. Plantea igualmente que el leer desarrolla otras actividades, como cuál es el léxico, o sea, la cantidad de palabras que uno tiene y se apropia de ellas, la escritura en el sentido de la ortografía, o sea, hay muchos elementos y habilidades que aporta, digamos, la lectura, y lo que en muchos de los casos digamos, la lectura ayuda es al intelecto y a la creatividad, porque evidencia claramente lo que otras personas han visualizado alrededor de situaciones que para ellos pueden ser fantasiosas o lógicas dependiendo del tipo de lectura que se tenga. Entonces, importante tener en cuenta. El escuchar solamente, ya la diferenciamos del oír, el 20%, ¿sí? El ver, el 30%, el ver y el escuchar el 50%, que era lo que su compañero planteaba, y dice, yo veo y escucho y aprendo, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se va incrementando el discutir un tema. O sea, cuando yo discuto, que sencillamente lo que hago es dialogar, hablar, preguntar, enumerar, debatir, generar procesos de razonamiento, me permiten generar y proponer una postura o tener una forma de ver las cosas propia. Eso me ayuda en términos prácticos a aumentar el aprendizaje en un 70%. Cuando yo hago, y lo hago de manera autónoma, y estoy estimulado para hacer eso, pues me aporta un 80%, y sí lo que ustedes plantearon es que el aprendizaje, digamos, es mucho mayor cuando yo enseño, porque cuando yo me arriesgo a enseñar es porque considero de alguna forma que tengo muy claro lo que voy a enseñar, y eso hace que en términos prácticos las personas sientan apropiación de lo que van a enseñar, y a partir de allí, pues obviamente lo desarrollen, que era lo que decía su compañero. Cuando yo le digo a otro compañero, le explico cómo se hacen los problemas, es porque yo lo tengo claro, y si lo tengo claro es porque ya me he apropiado de ello. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, pero curiosamente, lo que le permite la pirámide de aprendizaje de Gleiser es evidenciar claramente que el conocimiento es integral, o sea, que todos los elementos juegan un papel fundamental dentro del aprendizaje, y de ahí la importancia de que nosotros leamos, escuchemos, veamos y escuchamos, hablemos y debatemos, escribamos e interpretemos, hagamos las cosas, las podamos explicar y resumir, porque esto quiere decir que hay distintas variables que nos van a permitir a nosotros aprender. Y si hay distintas variables que nos van a permitir a nosotros aprender, pues nosotros tenemos que de alguna forma aprovecharlas. ¿Para qué? Para enriquecer nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, de ahí la importancia de querer que nosotros podamos hacer las cosas.
Y en esta asignatura lo que vamos a hacer es eso, vamos a tratar de desarrollar todo este tipo de elementos dados de leer, escuchar, de ver y escuchar, de discutir y de hacer cosas ¿para qué? Para que podamos desarrollar ese pensamiento que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces, visto desde la lógica de lo que es el aprendizaje, nos hacemos esta nueva pregunta. ¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico de un ingeniero? Y lo que vemos claramente es que el aprendizaje, que ya lo entendimos, que es esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia vivida, la relación del entorno con lo que nosotros nos apropiamos de ello, ¿sí? El leer, el ver o el utilizar todos los órganos para interiorizar elementos, nos van a permitir tener un pensamiento lógico. ¿Qué es ese pensamiento lógico? Una serie de acciones lógicas que permiten resolver inquietudes. Y estos dos elementos, entre el aprendizaje y el pensamiento lógico, es lo que genera el ingenio, que es la base fundamental del ingeniero. El ingeniero tiene que ingeniar cosas, ¿para qué? Para desarrollarla. Entonces ahí es donde juega un papel fundamental estos dos elementos, tanto el aprendizaje como el pensamiento lógico. El aprendizaje desde el punto de vista de la experiencia, la situación, y el pensamiento lógico, cómo yo organizo ideas, ¿para qué? Para dar respuestas. Entonces, un ingeniero lo que hace es, se le coloca un problema, ese problema lo percibe él, digamos, lo interioriza, y a partir de esa interiorización de esa situación problemática, lo que hace es plantear acciones que le permitan, en muchos de los casos, generar respuestas. Entonces, ahí es donde empieza un poco a visualizar ese concepto del ingenio. Entonces, esto a lo largo de su vida, ¿sí? Va a jugar un papel fundamental. Lo que nosotros nos apropiamos, que es el aprendizaje, eso que tenemos en nuestros pensamientos que son lógicos para resolver un problema. Para ello, pues obviamente generamos 5 elementos. Debemos apropiarnos del conocimiento teórico. Y lo que hacemos en términos prácticos en muchos de los casos es que el aprendizaje nos va a permitir a nosotros de alguna forma empezar a visualizar situaciones. Voy a poner un ejemplo. Yo les voy a mandar, digamos, en una situación de trabajo, a generar un programa para una situación determinada que yo desconozco. Entonces, lo que yo hago es generar procesos de apropiación del conocimiento teórico para poder empezar a interiorizar elementos lógicos que me van a permitir organizarlos y ordenarlos para dar respuesta de manera ingeniosa a una situación que se está dando. Entonces, eso es lo que habla o se entiende por apropiación del conocimiento teórico. Aplicar en las actividades diarias. Entonces, lo que uno hace es que si eso lo aprende permanentemente y lo aplica, pues se convierte en un hábito, que es algo que nosotros tenemos que hacer permanentemente, dar respuesta a situaciones que nosotros diariamente. Saber gestionar el proceso, evidenciar claramente que hay una situación, que hay unas acciones que se deben desarrollar de manera lógica y desarrollarlas. Establecer un conjunto de tareas organizadas y lógicas, que son esas acciones que nosotros hemos propuesto, y ser coherente con la concepción teórica de partida. O sea, el problema está dado y lo que hacemos nosotros es buscar alternativas de solución. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que aprendamos a evidenciar claramente que entre el aprendizaje y el pensamiento lógico está el ingenio, para que nosotros como ingenieros de sistemas y computación empecemos a solucionar problemas. El pensamiento lógico como requisito funcional para la ingeniería. Entonces, lo que nosotros sabemos en términos prácticos es que el trabajo del ingeniero consiste fundamentalmente en detectar, reconocer y resolver problemas. En últimas, estamos rodeados de problemas, porque tenemos que detectarlos, reconocerlos y resolverlos. Y para ello lo que hacemos es, de alguna forma, de manera simple, generar situaciones que nos permitan, digamos, buscar un medio de solución a esa situación. Y para eso, los ingenieros lo que aprendemos es a comprender, a analizar y a solucionar. O sea, lo primero que yo hago es comprender la situación, la analizo, y a partir de ese análisis lo que hacemos es solucionar el problema. Entonces, son 3 palabras que son fundamentales que nosotros tengamos en cuenta. Yo comprendo la situación, la analizo y planteo alternativas de solución.
Y eso es lo que, digamos, es el pensamiento lógico, es que nos permite de alguna forma visualizar la situación, analizarla y solucionarla. Y a partir de allí es lo que, digamos, hace que un ingeniero sea eficiente, eficaz y efectivo en la resolución de problemas. Desde ahí que el pensamiento lógico sea un requisito fundamental en la función de ingeniero, porque eso es lo que le permite volver en un hábito lo que es la comprensión, el análisis y la resolución de los problemas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Vamos a ver si, a ver, el tiempo que tenemos, a ver si alcanzamos. Bueno, más adelante voy a hacer un ejercicio al respecto con base en ello. Entonces, digamos, todo esto se puede resumir en este esquema, que es la capacidad creativa para solucionar problemas. Entonces, yo he identificado una situación problemática, lo que hago es, al identificarla, trato de comprenderla, hago un análisis de esa situación problemática, defino cuál es el problema y a partir de allí pongo a desarrollar, digamos, lo que es la lógica, la abstracción, el razonamiento lógico, la creatividad y la estructuración de unos modelos que pueden ser mentales o pueden ser físicos para diseñar una solución. Ese diseño de esa solución digamos, uno la sortea para ver si es válida y obviamente lo relaciona con el análisis de la situación problemática y ahí a partir de allí dice oh, lo solucioné. Entonces, es evidente esquematizar, digamos, que nosotros tengamos este modelo mental, que lo que hacemos es que identificamos un problema, lo analizamos, definimos cuál es el problema que tenemos que solucionar, visualizamos desde el punto de vista el conocimiento que tenemos en nuestra mente, ya sea lógico, abstracto, racionamiento lógico, creatividad, o construimos un modelo mental, diseñamos una solución, esa solución la validamos con la situación problemática y a partir de una vez validada decimos la he solucionado. Entonces, lo que evidencia claramente, digamos, es que la mente humana más o menos trabaja de esa forma. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es cada uno de estos elementos que para muchos de pronto es una palabra más y no lo tenemos? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de definirlo. De lo que yo entiendo por lógica es como la composición de conceptos y razonamientos que se establecen como leyes o principios. Entonces, ¿qué es lo que yo evidencio claramente? Que yo me levanto y a partir de allí hago una serie de acciones que pues yo las tengo determinadas dentro de lo que es, digamos, una ley o un principio válido. Entonces, lógicamente uno, para hacer un café, lo que hace es hervir el agua, lo que hace es adicionar el café, colocarle el azúcar. Para muchos, el medio cultural lo que le ha hecho es que de una vez se hacen la aguapanela y le echan el café. Entonces, todo ese tipo de cosas están dentro de los modelos culturales, ¿sí? Y los patrones sociales, pero en términos prácticos lo que evidencia la lógica es eso, es una secuencia de pasos que le va a permitir tener unas reglas claras que son las que se dan. La abstracción, digamos, es la propiedad que tiene una persona para poder, digamos, a partir de una situación, sacar elementos que me van a permitir, digamos, pensar y a partir de ese pensamiento dar respuesta a un cuestionamiento o a una situación. Entonces yo lo que veo es que yo estoy en un problema y lo que hago es que digamos, sustraigo de esa situación el elemento problemático y a partir de allí es que doy la solución al respecto. A eso se refiere la abstracción. Ya digamos aquí en el ejercicio que hizo su compañera, pudo de esa capacidad de abstracción, de poder relacionar puntos y a partir de allí sacar los tres modelos de las figuras que se estaban dando. Ya el razonamiento lógico ya es, además de lo que es la lógica, hay una forma de pensamiento, o sea, si bien hay unas tareas o unas acciones que yo lo hago a partir de un conocimiento, lo que hago es darle un elemento adicional, que es el pensamiento, y ese pensamiento lo que me permite en términos prácticos es poder generar una visión clara de lo que es cierto, de lo que es falso, de lo que es posible, y a partir de eso dar respuesta.
Viene el otro punto que es la creatividad, que sencillamente es el pensamiento original. Lo que yo hago es que bajo una situación que yo he identificado, lo que hago es crear una solución y esa solución dependiendo de mis habilidades, que en muchos de los casos está dado en el conocimiento que yo tengo, pues doy una respuesta mucho más creativa. Pongo un ejemplo. Mis habilidades son distintas de un ingeniero industrial a un ingeniero de sistemas. Entonces, un ingeniero industrial tiene una visión de las cosas desde sus habilidades como ingeniero industrial y el ingeniero de sistemas tiene unas habilidades desde la ingeniería de sistemas y ahí es donde surgen creatividades muy diferentes y esas creatividades en muchos de los casos se pueden asociar para que tengan una dimensión mayor. Y esto hace que en muchos de los casos llegue a modelados. Esos modelados son, digamos, objetos reales que uno puede construir. En muchos de los casos pueden ser modelos mentales. Entonces yo puedo tener un modelo mental que me permite a través de estos elementos y estas capacidades creativas que tiene la resolución de problemas, estructurar ese modelo para dar solución. O en muchos de los casos puedo tener hasta la capacidad de llegar a formar prototipos o llegar a formar situaciones que me permiten en términos prácticos tener, digamos, una solución construida mentalmente y desarrollada de manera práctica. Entonces, son como esas capacidades nuevamente que tenemos, que nuestra mente tiene para poder dar respuesta a la solución. Y recuerde que esto lo hicimos dentro de un marco. Era que una vez yo tengo definido el problema, tengo esas situaciones para poder dar un diseño a la solución que quiero dar de una problema. Pues, arranquemos desde un problema lógico. ¿Puedes encontrar el error en esta imagen? ¿Alguien me puede decir cuál es el error? Está repetido el correcto. enunciado. Entonces, en el enunciado está repetido el. Ahí está el error. Es un poco, digamos, ahí está la visión lógica de las cosas. O sea, que en términos prácticos no es lógico que se repita esta sílaba, el. Ahí está dado dentro de lo que es la visión lógica. La abstracción, ¿qué ven ahí? Las hojas están formando la figura de un pájaro. O sea, yo tengo la capacidad de abstraer, que parece, o sea, si uno mira a simple vista, parecen como si fueran dos pájaros. Entonces, mi mente tiene la capacidad de abstraer, digamos, la visión de que esas hojas forman un segundo pájaro. ¿Sí? Ya cuando miro detenidamente, es lo que tú dices, se observa claramente que son las hojas las que forman pájaro. Pero si yo lo miro de manera rápida, puedo decir ahí hay dos pájaros. ¿De acuerdo? Eso es lo que el concepto de abstracción. Lo que es digamos, el razonamiento lógico. Digamos, ¿qué entiende por ese razonamiento lógico ahí? ¿Alguien me puede dar respuesta? Mire, abajo hay unas respuestas, hay unos números y arriba hay unos cuadros vacíos. ¿Cuáles podrían ser las respuestas? ¿Cómo me dan esa respuesta? Bueno, entonces voy a colocarlo más fácil. Deme la respuesta de esta. 1. ¿Cuál es el número de que me da? ¿Cuál es el número que colocaría aquí de estos para resolver esta situación? El 1. El 1, correcto. ¿Por qué el 1? Alguien que me diga. Porque al voltear el cuadro, el amarillo quedaría para arriba y quedaría en la figura 1. Exacto. Pues, digamos amarillo, azul, rosado y verde. Amarillo, azul, rosado y verde. Correcto. Entonces, hay una secuencia lógica que me va permitiendo de alguna forma evidenciar respuesta. Entonces, la lógica le permite a uno, bajo unas circunstancias, unos elementos, unas acciones, ver uno el siguiente paso. Y un poco ese razonamiento lógico te da la capacidad de que el pensamiento te da la respuesta a las situaciones que están viviendo. Un problema creativo.
Entonces, ¿qué en términos prácticos lo que yo hago con un problema creativo? Es que traigo una situación y en muchos de los casos lo que hago es un proceso que me va a permitir de alguna forma preparar, incubar, llamemos iluminar, verificar y elaborar una situación dada. Entonces, yo puedo tener una visión creativa de las cosas. Puedo decirle, mire, hay estos elementos, voy a colocar 3 elementos, huevos, aceite y un sartén. ¿Cómo me puedes preparar eso? Entonces, muchos de manera creativa pueden crear cosas, ¿sí? Eh, digamos, separar la yema de la cara y crear distintas estructuras. Entonces, lo que hace es que la creatividad juega un papel fundamental dentro de las habilidades que la persona tenga para desarrollar. Entonces, digamos, dentro de una situación creativa, lo que hacemos nosotros es buscar que nuestras habilidades puedan manifestar el desarrollo de una situación y a partir de allí poder crear algo diferente. Y, digamos, el modelado, uno puede, digamos, materializar una idea. Aquí le estamos llevando a una materialización de un prototipo, pero en términos prácticos puede ser un modelado, digamos, mental que le va a permitir de alguna forma a uno poder construir, digamos, una solución a un problema. Entonces, lo que uno en términos evidentes quise mostrarles es que, digamos, las situaciones que nosotros digamos que nosotros vivimos y que conllevan a que demos una respuesta, pues nos va a permitir de alguna forma poder utilizar esa lógica, esa creatividad, ese razonamiento lógico, ese modelado para poder dar respuesta a ese diseño de la solución y una vez verificado nosotros podamos decir el problema se dio la solución. Entonces, en el caso de ustedes como ingenieros de sistemas, todos esos 5 elementos juegan un papel fundamental, un papel esencial para dar respuesta a las inquietudes de muchos de los problemas que ustedes van a tener que solucionar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Oh. Vamos a ver la actividad sincrónica, entonces para poder entrar a hacer el ejercicio que les dije que íbamos a hacer. Entonces, digamos, la actividad sincrónica tiene 3 pasos fundamentales. El primer paso es identificar 2 problemas, ¿sí? Que ustedes quieran, problemas cotidianos, como los quiera ver, ¿sí? Digamos, en la práctica, yo estoy viendo, por ejemplo, que aquí me acaba de llegar el recibo de la luz y lo que evidencio claramente es que me ha incrementado sustancialmente el consumo de luz. Entonces, ahí me ha creado un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que mis ingresos cada vez están disminuyendo en virtud a qué? A que en la medida en que yo pague más servicios, menos posibilidad tengo de generar beneficios a mi familia con mis ingresos. Entonces, si yo miro y comparo, digamos, el recibo de la luz, entre hace un año y hoy se me han incrementado 5 veces. O sea, yo anteriormente pagaba 30.000 pesos y hoy pago 150. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 120.000 pesos le estoy quitando para que mi familia pueda disfrutar y a partir de allí lo que estoy haciendo es cubriendo un servicio público. Entonces, esto me va a permitir de alguna forma evidenciar un problema. El problema es qué es lo que hoy está pasando y uno evidencia claramente que la causa de ese problema es la pandemia. Y el efecto que me genera el pagar ese recibo es que disminuye el valor adquisitivo de lo que yo me gano para poder dar respuesta a las necesidades de mi familia. O sea, ahí tengo una situación problemática. Lo que yo planteo a partir de allí es cómo dar solución a ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer bajo esa situación problemática para dar solución a ese problema? ¿Aló? ¿Alguien? Pues ir a la empresa y hacer el reclamo si es que estoy consumiendo lo mismo, estoy gastando lo mismo porque es que el recibo cada mes me llega más caro.
Eso, digamos, es el pensamiento lógico, pues obviamente todo el mundo estamos, pero hoy, ya lo dije, hay una causa, es la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Es que anteriormente en la casa prácticamente no estaba nadie, porque todas las actividades que hoy realizamos en la casa anteriormente las hacíamos en otros sitios. Mis hijos iban a trabajar o a estudiar, entonces ellos iban a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio, yo iba a mi universidad, mi esposa iba a su trabajo y aquí no permanecía nadie. Entonces, de hecho, lo que uno evidencia claramente es que el valor del consumo de energía está medido unas circunstancias dadas dentro de un medidor. O sea, cuando yo prendo los artefactos que consumen energía, automáticamente el medidor empieza a cuantificar eso. Entonces, lo que yo estoy evidenciando claramente es que sí, la causa generó que haya ese alto consumo. Entonces, lo que yo estoy planteando es cómo generar una disminución a ello. Entonces, es una situación ya interior y lo voy a colocar mucho más complicado desde el entorno como ingeniero de sistemas. Entonces, yo como ingeniero de sistemas puedo plantear una solución. Entonces, voy a permitirme, porque yo evidencio, voy a, digamos, identificar claramente el problema. ¿Cómo lo identifico? Claro, yo estoy viendo que aquí nosotros somos 5, entonces los 5 tenemos computador prendido, los 5 tenemos, nos encerramos, entonces para que no interfiera el ruido exterior, cerramos todo, entonces nos toca colocar ventiladores para que el calor no nos agobie y buscar, digamos, la temperatura adecuada y que podamos habilitar. Prendemos la luz para que se nos vea más. Y lo que uno evidencia claramente es, claro, todos estamos consumiendo mayor cantidad de kilovatios hora, ¿en virtud a qué? A que las actividades que estamos desarrollando, pues lo ameritan. ¿Qué es lo que a veces uno evidencia cuando yo voy describiendo eso? Es que muchas veces mis hijos y hasta uno mismo no ha puesto a hibernar rápidamente el computador, entonces se para y se va de aquí y dejó el computador prendido, el ventilador prendido, la luz encendida. Y a veces va y se pone a hacer otras actividades y deja eso, deja consumiendo energía. Entonces yo voy a crear un dispositivo que me permita, digamos, desactivar el computador, el ventilador y la luz, digamos, relacionándolo con lo que es la temperatura corporal. Entonces voy a pensar que el cuerpo humano tiene una temperatura entre los 35 y los 37 grados. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno esté en ese entorno y tenga eso, pues los equipos estén activos. Pero si por alguna razón yo me voy, pues obviamente la temperatura disminuye y al disminuir la temperatura automáticamente se disminuyen esos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que yo planteé? Planteé una solución a un problema dado. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con, digamos, la actividad que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué es? Es que vamos a identificar dos problemas. Yo acabo de traer porque veo aquí el recibo, pero la idea es que ustedes sean de la vida cotidiana, la situación que quieran, traer la colación. Y para ello ustedes deben de establecer qué es lo que no funciona o funciona mal o podría funcionar mejor. Y una vez identificado esa situación, la puedan identificar. ¿Para qué? Para dar una posible solución a cada uno de esos problemas. Y a partir de allí, lo que nosotros hacemos es tratar de, digamos, de consignar y registrar esas situaciones que me voy a permitir solucionar. Digamos que es el segundo paso. Entonces, yo lo que hago es identifico claramente el problema, establezco cómo puedo hacerlo, ¿sí? Para poderlo construir una posible solución. Entonces, ahí es donde miro la lógica, miro la creatividad, miro el racionamiento lógico, miro de alguna forma el modelado, construyo un modelo mental y una vez visualizado eso, voy al tercer paso, es realizar un escrito que me establezca cuál es la situación problemática, o sea, los dos problemas que yo he identificado, los debo explicar por qué están funcionando mal o qué es lo que está pasando. Yo acabo de mostrarles un ejemplo y a partir de allí describir la posible solución que ustedes quieren dar desde su entorno, que es la ingeniería de los sistemas, y una vez establecida, digamos, la solución o por lo menos una alternativa de solución a ese problema, establecer si hay algún impacto de ello. Entonces, resumiendo, voy a establecer dos problemas,
¿sí? Cada uno de ustedes tienen que establecer dos problemas. Esos dos problemas los tienen que describir. Entonces, describir el paso a paso, cuál es la causa y esa causa que me está generando el problema, qué efectos me puede traer. Y una vez identificado eso, lo que yo hago es plantear alternativas de solución y con base en esas alternativas de solución, lo que hago es evidenciar el impacto. Cuando yo evidencio el impacto lo que estoy haciendo es evidenciando la validación de la situación para ver si el problema se logra la solución o por lo menos plantea la solución del problema. Entonces, digamos, esa es la actividad asincrónica que ustedes van a desarrollar. ¿Hasta ahí está? Sí, profe. Señor. Ok. Entonces, voy a volverme aquí un poquito voy a interrumpir la presentación para verlos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A ver, José Barco. José Barco. José Barco. Como que mejor solamente. Sara. Sara Vega. Aló, Sara. María Fernanda Osorio. Evelyn Tavares. Sí, profe. Sí. Se da cuenta que ya empieza uno a coger que hay compañeros que lo que hacen es dejar la cámara ahí prendido y están durmiendo. Evelyn, ¿qué entendiste? ¿Cuál es el ejercicio que tienes que hacer el día miércoles de 7 a 9 de la mañana? Bueno, pues buscar como un problema que tengamos como en nuestra vida cotidiana y tratar de encontrar una solución de manera creativa. Y pues técnicamente es eso, profe. Ok, pero recuerde, no es uno, son dos problemas. La idea es que en la primera hora tú desarrolles uno y en la segunda hora desarrolles un segundo problema. Que identifiques y describas cuál es la situación problemática y a partir de eso construyas una solución de manera creativa bajo un concepto, desde la visión de ingeniero de sistemas. ¿De acuerdo? Una vez planteada esa solución, mirar qué impacto, o sea, qué es ese impacto, qué es eso de impacto, verificar si crees tú que eso podría dar respuesta a la solución. ¿Te queda claro, Evelyn? Sí, señor. Ok. Luis Felipe González. Javier Enrique Gómez. Sí, profe, ¿Entendiste cuál es la actividad que vamos a desarrollar? claro. Eh, Como buscar un problema y buscarle una especie de solución. Recuerden, son dos y eso lo tienen que subir Ah, dos. sí, antes Ok. antes del próximo el domingo, antes del lunes, o sea, hasta el próximo domingo tienen plazo. Bueno, vamos a mirar César Alejandro Pimiento. Sí, profe. Bueno, mire su entorno y plantee un problema. Profe, pues yo tenía ganas de plantearlo que uno para poder pedir una cita en la EPS necesita llamar. Ok. Bueno, un poco la primera parte de esa situación es describir el problema. O sea, me imagino que ahí tú vas a contar, bueno, plantéeme cuáles son las situaciones de ese problema. Pues lo que pasa es que el número de usuarios que tiene una EPS es increíblemente grande, ¿cierto? O sea, no son 10 personas, sino que entonces cuando uno llama, a veces el número está ocupado, no responden. Entonces eso para pedir una cita a una EPS, eso es brutal, ¿sí o no? Ok. Bueno, entonces ahí Porque ya describiste eso.
¿Cuál podría ser la posible alternativa de solución, César? El profe, realizar un software que automatice eso, que sea digital todo, virtualizar todo el proceso de sacar una cita. Ok. ¿Y cuál sería el impacto? Que el alcance, pues tendría más cobertura la forma de sacar citas, profe. Creo que Ok, una persona, y lo que uno evidencia es una satisfacción del usuario, porque lo sí, que uno evidencia claramente es que es mucho más práctico. Hoy a través de logaritmos, ¿sí? Puede uno establecer, digamos, esa relación. Son variables que le permiten uno establecer. O sea, si hay un médico y uno establece que un médico tiene media hora para atender a un paciente y está, por dar un ejemplo, 4 horas, o sea, quiere decir que atiende 8 pacientes. Entonces, eso le va a permitir uno ir, digamos, los algoritmos le permiten de alguna forma poder establecer a qué hora le corresponde, y bajo esa situación uno puede programar, y esa programación le va a permitir uno decir su cita de manera inmediata es tal fecha, y quiere decir que más o menos eso le va a generar una satisfacción al cliente. Entonces, es evidente, digamos, este ejercicio que acaba de plantear César Alejandro, que es una forma de que nos podría uno evidenciar claramente cómo puedo yo tener problemas y a partir de esos problemas plantear alternativas de solución de manera creativa, pero visto desde nuestro entorno, desde nuestras habilidades, un poco como ingenieros de sistemas. O sea, pensemos que siempre las soluciones van a ser aplicativos, que nos van a dar respuesta a la inquietud de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes empiecen a desarrollar ese pensamiento lógico de ingenio dentro de lo que es los sistemas y la computación. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Jimena Bedoya, Sí, señor. ¿entendiste lo que tenemos que hacer? Sí, señor. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que realizar en las 2 horas de la clase del miércoles. Y si no Ok. terminamos ahí, hay que entregarlo antes de el lunes, o sea, el domingo. Entonces, para todos tiene que ser claro. Es importante entender que estas actividades asincrónicas nosotros las colocamos para que ustedes afiancen elementos del conocimiento y a partir de allí puedan desarrollar el pensamiento lógico. ¿Preguntas, hijos? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes para revisar el ejercicio y a partir de allí ver otro tema. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, pero muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, bro, gracias. Luego. Luego,